«Cuando crezca seré tu esposa», dijo ella. El millonario se rió, pero a los 18 años volvió para cumplirlo. Historias así te dejarán sin aliento. Dale a suscribirse y descubre qué pasa después. El sol de la mañana se filtraba entre los vitrales de la mansión Mendoza, creando un caleidoscopio de colores dorados sobre el mármol italiano del vestíbulo principal. Isabela Torres, de apenas 8 años, corría descalza por los pasillos con su vestido blanco de algodón, ondeando detrás de ella como las alas de una mariposa. Sus rizos castaños rebotaban con cada paso apresurado mientras buscaba desesperadamente a su persona favorita en toda la hacienda. «¡Diego, Diego!», gritaba con su vocecita cristalina, ignorando por completo las miradas reprobatorias de los otros empleados. María Torres, su madre, apareció desde la cocina secándose las manos con el delantal. «Isabela, niña, ¿cuántas veces te he dicho que no corras por la casa? Y al señor Diego debes llamarlo señor, con respeto». Pero Isabela ya había desaparecido escaleras arriba, siguiendo el sonido de una guitarra que provenía de la terraza principal. Allí, bajo la sombra de una pérgola cubierta de bugambilias fucsia, encontró a Diego Mendoza. A sus 25 años, era la personificación del príncipe azul que había visto en los cuentos que su madre le leía. Cabello negro azabache perfectamente peinado, ojos verdes como esmeraldas y una sonrisa que podía derretir el corazón de cualquier mujer. Diego llevaba una camisa blanca de lino desabrochada en el cuello, revelando su piel bronceada por el sol mexicano. Sus dedos se deslizaban expertamente sobre las cuerdas de la guitarra, tocando una melodía suave que se mezclaba con el canto de los pájaros en el jardín. «¡Ahí estás!», exclamó Isabela, corriendo hacia él sin aliento. Diego alzó la vista, sorprendido pero complacido. Una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Bella, pequeña mariposa, ¿qué te trae por aquí tan temprano?». Isabela se acercó tímidamente, jugando con el borde de su vestido. A pesar de la diferencia de edad y clase social, Diego siempre había sido amable con ella. Desde que tenía memoria, él había sido su héroe personal, el único que la trataba como si fuera una princesa y no solo la hija de la empleada doméstica. «Diego», comenzó con seriedad inusual para su edad, «tengo algo muy importante que decirte». Él dejó la guitarra a un lado y se inclinó hacia adelante, fingiendo la misma seriedad. «Dime, princesa, tienes toda mi atención». Isabela respiró profundo, como si estuviera a punto de pronunciar las palabras más importantes de su vida. «Cuando crezca, cuando sea grande y hermosa como las señoritas que vienen a visitarte, me voy a casar contigo». El silencio se extendió por unos segundos. Diego parpadeó procesando las palabras de la niña. Luego una carcajada profunda y melodiosa brotó de su garganta. Se llevó la mano al pecho, riéndose tanto que las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. «¡Oh, bella!», dijo entre risas, «eres adorable. ¿Y qué te hace pensar que querrás casarte conmigo cuando seas grande?». Isabela frunció el ceño, molesta por su reacción. «Porque te amo», declaró con la simplicidad brutal de la infancia, «más que a las paletas de tamarindo, más que a los cachorros de doña Carmen, más que a todo en el mundo». Diego trató de contener su risa al ver la expresión seria y determinada en el rostro pequeño de Isabela. Se acuclilló para quedar a su altura, tomando sus manitas entre las suyas. «Bella, mi pequeña mariposa», dijo con ternura, «eres muy especial para mí, ¿lo sabes? Pero cuando crezcas, te enamorarás de alguien de tu edad, alguien apropiado para ti». «No», protestó Isabela con vehemencia, «solo te amaré a ti, para siempre y siempre». Diego sonrió, conmovido por la intensidad de la niña. Decidió seguirle la corriente, pensando que era solo una fase pasajera de la infancia. «Que está bien», dijo solemnemente extendiendo su mano. «Hagamos un trato. Si cuando cumplas 18 años todavía quieres casarte conmigo, y si para entonces sigues siendo la niña dulce y especial que eres ahora, lo consideraré seriamente». Los ojos de Isabela se iluminaron como estrellas. «¿Lo prometes?». «Lo prometo», respondió Diego, estrechando su pequeña mano. Isabela saltó de alegría y se arrojó a sus brazos. «Voy a ser la esposa más hermosa del mundo. Ya verás, Diego. Cuando sea grande regresaré por ti». Desde la ventana de la cocina, María Torres observaba la escena con una mezcla de ternura y preocupación.
Conocía a su hija lo suficiente para saber que Isabela no olvidaría fácilmente esta promesa, y conocía el mundo lo suficiente para saber que los sueños de una niña pobre raramente se hacían realidad en el mundo de los ricos. 3 meses después de aquella promesa, la vida de Isabela cambió para siempre. Era un martes lluvioso de octubre, y las gotas golpeaban contra las ventanas de la mansión, creando un ritmo melancólico que parecía presagiar la tormenta que se avecinaba. Isabela estaba en el jardín trasero, refugiada bajo el gran fresno donde solía jugar, construyendo una casita de piedras para las hormigas. Llevaba un vestido amarillo que su madre le había cosido con retazos de tela, y sus zapatos estaban embarrados por correr bajo la lluvia. En su mente de 8 años, planificaba cómo sería su boda con Diego. Llevaría el vestido más hermoso de todo México, habría mariachis tocando, y él la miraría como si fuera la mujer más bella del mundo. Sus ensoñaciones fueron interrumpidas por gritos provenientes del interior de la casa. Reconoció inmediatamente la voz alterada de su madre y otra voz que no logró identificar, pero que sonaba furiosa. «Eres una ladrona, una maldita ladrona», gritaba la voz desconocida. Isabela corrió hacia la casa, el corazón latiéndole con fuerza. Al acercarse a la cocina, vio a su madre de pie frente a la señora Victoria Mendoza, la matriarca de la familia, una mujer elegante de 60 años, con cabello plateado perfectamente arreglado y una expresión de desdén que helaba la sangre. «Señora Victoria, yo jamás tomaría algo que no fuera mío», suplicaba María con lágrimas en los ojos. «Llevo trabajando para su familia 8 años. Mi reputación es intachable». «Tu reputación», escupió la señora Victoria, sosteniendo en alto un collar de perlas que Isabela reconoció como una de las joyas favoritas de la matriarca. «¿Cómo explicas entonces que este collar apareciera en tu habitación?» María palideció. Yo no sé cómo llegó ahí. Alguien debió ponerlo allí. Señora Victoria, usted me conoce. Sabe que yo nunca... Lo que sé es que confié en ti, y tú abusaste de esa confianza», interrumpió la mujer mayor con frialdad. «Tienes 1 hora para recoger tus cosas y las de tu hija y largarte de mi propiedad». Isabela sintió como si el mundo se desplomara bajo sus pies. Corrió hacia su madre, aferrándose a su falda. «Mami, ¿qué está pasando?». María abrazó a su hija, tratando de ocultar sus lágrimas. «Bella, mi amor, tenemos que irnos». «¿Irnos? ¿A dónde?», preguntó Isabela confundida. En ese momento, Diego apareció en el umbral de la puerta, con el cabello despeinado como si hubiera corrido. Sus ojos verdes reflejaban confusión y algo parecido a la culpa. «Abuela, espera», dijo acercándose cautelosamente. «No podríamos...». «No», cortó la señora Victoria tajantemente. «La decisión está tomada. No toleraré ladrones en mi casa». Diego miró a María, luego a Isabela, quien lo observaba con ojos suplicantes. Por un momento pareció que iba a decir algo más, pero al ver la expresión implacable de su abuela, bajó la mirada. «Diego», susurró Isabela soltándose del abrazo de su madre y corriendo hacia él. «Dile que no somos ladronas. Dile que somos buenas personas». Diego se arrodilló frente a ella, y por primera vez desde que Isabela lo conocía, no había una sonrisa en su rostro. «Bella, ¿ya no me quieres?», preguntó Isabela con voz quebrada. El corazón de Diego se partió al ver las lágrimas en los ojos de la niña. «Claro que te quiero, pequeña mariposa. Siempre te querré». «Entonces ayúdanos», imploró Isabela. Diego alzó la vista hacia su abuela, quien lo observaba con una mezcla de advertencia y expectativa. Siendo el heredero, tenía cierta influencia, pero desafiar abiertamente a la matriarca de la familia podría tener consecuencias devastadoras para su futuro y el de la empresa familiar. «Bella», dijo finalmente con voz ronca, «a veces las cosas no salen como queremos. Pero esto no cambia nuestra promesa, ¿de acuerdo?». Isabela lo miró con una mezcla de esperanza y desesperación. «¿Todavía me esperarás?». Diego vaciló por un momento que se sintió eterno. «Claro que sí, princesa». 1 hora después, Isabela y su madre caminaban por el sendero de grava que se alejaba de la mansión Mendoza. María llevaba 2 maletas viejas, y Isabela cargaba su muñeca de trapo, la única que tenía. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris y amenazante. Cuando llegaron al final del sendero, Isabela se volteó para ver la mansión una última vez.
En una de las ventanas del segundo piso, vio la silueta de Diego observándolas partir. Levantó su pequeña mano en señal de despedida y, aunque estaba demasiado lejos para estar segura, creyó ver que él también la saludaba. «Volveré», murmuró Isabela, con una determinación que sorprendía en alguien tan pequeña. «Cuando cumpla 18 años, volveré por ti, Diego Mendoza. Te lo prometo». María, que había escuchado las palabras de su hija, cerró los ojos con dolor. Sabía que acababan de dejar atrás no solo un hogar, sino también los sueños de una niña, que no entendía que el amor no siempre era suficiente para superar las barreras del mundo real. La Ciudad de México bullía con su caos habitual de una mañana de lunes. El metro se deslizaba por los túneles subterráneos, mientras Isabela Torres, ahora de 18 años, revisaba por centésima vez los documentos en su portafolio de piel sintética. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la carta de aceptación de la Universidad Panamericana, Campus San Luis Potosí, para estudiar administración de empresas. Había crecido hasta convertirse en una joven extraordinariamente hermosa. Sus rizos castaños ahora caían en ondas suaves hasta la mitad de su espalda, enmarcando un rostro que había perdido la redondez infantil para revelar pómulos altos y una mandíbula delicada. Sus ojos, del mismo color miel de la infancia, ahora brillaban con una determinación férrea que había forjado a través de años de lucha y sacrificio. «¿Estás segura de esto, mija?», preguntó María Torres, sentada a su lado en el asiento del metro. A los 45 años, su madre mostraba las marcas del trabajo duro, manos ásperas de tanto lavar ropa ajena, líneas de preocupación alrededor de sus ojos y una espalda ligeramente encorvada por las largas horas limpiando oficinas durante la noche. Isabela apretó la mano de su madre. «Más segura que nunca, mamá. He esperado 10 años para este momento». Después de dejar la mansión Mendoza, habían vivido en una pequeña vecindad en la Ciudad de México. María había trabajado incansablemente en múltiples empleos, limpiando oficinas por las noches, lavando ropa durante el día y los fines de semana vendiendo tamales en el mercado local. Isabela había sido una estudiante ejemplar, ganando becas académicas que la llevaron a graduarse como la mejor de su generación en la preparatoria. Pero cada noche, antes de dormir, Isabela había susurrado la misma promesa: «Volveré por ti, Diego». Durante estos años, había seguido discretamente las noticias sobre la familia Mendoza a través de Internet y revistas de sociedad. Sabía que Diego había estudiado en Estados Unidos, que había tomado las riendas de una parte importante del imperio empresarial familiar y que se había comprometido con Sofía Valdivia, heredera de otra familia millonaria de Guadalajara. Esta última noticia había sido como una puñalada en el corazón de Isabela, pero en lugar de desalentarla, había encendido una llama aún más intensa de determinación. «No está casado todavía», se repetía a sí misma. «Aún hay tiempo». El tren se detuvo en la estación Terminal del Norte. Isabela y María se bajaron, dirigiéndose hacia los autobuses que las llevarían de regreso a San Luis Potosí. Isabela llevaba puesto un vestido azul marino sencillo pero elegante, que había comprado con sus ahorros de meses, trabajando medio tiempo en una cafetería, y zapatos de tacón bajo que había encontrado en una tienda de segunda mano, pero que lucían como nuevos. «Recuerda», dijo María mientras esperaban el autobús, «la educación es lo único que nadie te puede quitar. Concéntrate en tus estudios, en hacer una vida para ti misma». «Lo haré, mamá», prometió Isabela, aunque ambas sabían que sus verdaderas intenciones iban más allá de los libros de texto. 6 horas después, el autobús se detuvo en la central de San Luis Potosí. Isabela respiró profundo el aire familiar de su infancia, mezclado con el aroma de las flores de colorín y el olor a tierra húmeda que anunciaba la temporada de lluvias. Su corazón se aceleró cuando vio a lo lejos las montañas que rodeaban la ciudad, las mismas montañas desde donde se alzaba la mansión Mendoza. Se había inscrito en un pequeño departamento cerca de la universidad, pero su verdadero objetivo era claro: encontrar la manera de acercarse nuevamente a Diego Mendoza. Durante sus años de ausencia, había investigado exhaustivamente sobre él. Diego, ahora de 35 años, se había convertido en el vicepresidente ejecutivo de Grupo Mendoza, un conglomerado que abarcaba desde la agricultura hasta la tecnología.
Era conocido por su inteligencia en los negocios, su filantropía y, según las revistas, por ser uno de los solteros más codiciados de México. Al día siguiente, Isabela se dirigió a la Universidad Panamericana para su primer día de clases. Había elegido cuidadosamente su atuendo, una blusa blanca, falda a la rodilla de color negro y su cabello recogido en un moño elegante que revelaba su cuello grácil. Quería proyectar una imagen de sofisticación y profesionalismo. Durante el receso del almuerzo, Isabela se dirigió a la biblioteca y abrió su laptop. Con dedos expertos, navegó hasta las páginas de redes sociales y noticias locales. Su investigación le había revelado que Diego frecuentaba ciertos lugares: el Club de Golf San Luis, el restaurante La Parrilla Suiza los viernes por la noche y ocasionalmente las galerías de arte del centro histórico. Pero lo que más le interesaba era la información que había encontrado sobre los proyectos de responsabilidad social de Grupo Mendoza. La empresa tenía un programa de becas para estudiantes destacados y ocasionalmente Diego visitaba las universidades para dar conferencias sobre emprendimiento. Isabela sonrió para sí misma. Tenía un plan. 2 semanas después, Isabela había logrado lo imposible: conseguir que Diego Mendoza fuera invitado a dar una conferencia en su universidad. Había trabajado incansablemente, acercándose al director de la carrera, presentando propuestas detalladas y utilizando toda su carisma para convencer a las autoridades académicas de que una charla con el empresario más exitoso de la región sería invaluable para los estudiantes. El auditorio principal de la Universidad Panamericana estaba abarrotado esa tarde de jueves. Isabela había llegado 2 horas antes para asegurar un asiento en la primera fila, directamente frente al podio. Llevaba un vestido color vino que realzaba su figura esbelta y había dejado su cabello suelto, cayendo en ondas naturales sobre sus hombros. Se había maquillado sutilmente, pero lo suficiente para resaltar sus ojos dorados y sus labios naturalmente rosados. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. ¿La reconocería Diego? ¿Recordaría a la niña de 8 años que le había prometido casarse con él? ¿O había sido tan insignificante en su vida que su rostro se había borrado completamente de su memoria? A las 4 en punto, las luces del auditorio se atenuaron y el director de la carrera subió al podio. Estudiantes, es un honor para mí presentarles a uno de los empresarios más visionarios de nuestro país, vicepresidente ejecutivo de Grupo Mendoza, Diego Mendoza Salinas. Los aplausos resonaron por todo el auditorio, pero Isabela apenas los escuchó. Su atención estaba completamente focalizada en la figura masculina que subía al escenario. Diego había cambiado en 10 años, pero de una manera que lo hacía aún más atractivo. Su cabello negro ahora tenía algunas canas plateadas en las sienes que le daban un aire distinguido. Su cuerpo se había llenado, mostrando la madurez de un hombre en la plenitud de su vida. Llevaba un traje gris carbón perfectamente cortado que acentuaba su porte elegante, y cuando sonrió al público, Isabela sintió que todas las mariposas del mundo habían despertado en su estómago. «Buenas tardes», comenzó Diego con voz profunda y segura. «Es un placer estar aquí con la próxima generación de líderes empresariales de México». Durante los siguientes 45 minutos, Diego habló sobre innovación, responsabilidad social empresarial y la importancia de perseguir los sueños con determinación. Isabela colgaba de cada palabra, no solo por el contenido, sino por la manera en que sus labios se movían, por cómo sus manos gesticulaban elegantemente, por la pasión que transmitía cuando hablaba de sus proyectos. «El éxito no se mide solo en números», dijo Diego, haciendo una pausa mientras sus ojos recorrían el auditorio. «Se mide en el impacto positivo que podemos tener en las vidas de otros, en cómo podemos...». Sus palabras se detuvieron abruptamente cuando su mirada se posó en Isabela. Por un momento que pareció eterno, sus ojos verdes se encontraron con los dorados de ella. Isabela vio algo parecido al reconocimiento cruzar por su rostro, seguido inmediatamente por confusión. Diego parpadeó, sacudió ligeramente la cabeza y continuó con su conferencia, pero Isabela notó que sus ojos regresaban a ella varias veces durante el resto de la presentación. Cuando terminó la charla, comenzó la sesión de preguntas y respuestas. Isabela levantó la mano inmediatamente. «Sí, la señorita de la primera fila», dijo Diego señalándola.
Isabela se puso de pie lentamente, sintiendo las miradas de todos los estudiantes sobre ella. Señor Mendoza, mi pregunta es sobre la perseverancia. ¿Qué haría usted si alguien le hubiera hecho una promesa hace mucho tiempo, una promesa que parecía imposible, pero esa persona regresara años después dispuesta a cumplirla? El silencio en el auditorio era palpable. Diego la miró fijamente, y esta vez Isabela pudo ver claramente el reconocimiento en sus ojos. Sus pupilas se dilataron ligeramente, y su mano se tensó sobre el micrófono. Yo, comenzó Diego, su voz ligeramente ronca. Creo que las promesas de la infancia son hermosas, pero la vida adulta requiere decisiones basadas en la realidad, no en sueños del pasado. Isabela sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero ¿qué pasa si esos sueños del pasado se han convertido en la determinación del presente? Diego la miró durante varios segundos más antes de responder. Entonces esa persona debe estar preparada para las consecuencias, sean cuales sean. Después de la conferencia, Isabela esperó pacientemente mientras los estudiantes se acercaban a Diego para fotos y preguntas adicionales. Cuando finalmente el auditorio se vació, ella se acercó al escenario donde Diego estaba guardando sus documentos en un portafolio de piel italiana. «¿Isabela?», dijo Diego sin levantar la vista, su voz apenas un susurro. «Hola, Diego», respondió ella, subiendo los escalones del escenario. «¿Me recuerdan?». Diego alzó la cabeza lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, Isabela vio una mezcla de asombro, confusión y algo más que no pudo identificar. «La pequeña mariposa», murmuró él, una sonrisa nostálgica cruzando su rostro. «Mi Dios, Isabela, has crecido. ¿Eres hermosa?», completó ella con una sonrisa traviesa. «¿Cómo prometí que sería?». Diego se aclaró la garganta, obviamente luchando por mantener la compostura. «Sí, eres hermosa. Pero Isabela, yo cumplí 18 años hace 3 meses», interrumpió ella acercándose un paso más. «Vine a cumplir mi promesa». El silencio en el auditorio vacío era ensordecedor. Diego observaba a Isabela con una mezcla de incredulidad y algo parecido al pánico. La niña de 8 años que recordaba había desaparecido por completo, reemplazada por una mujer joven de belleza deslumbrante que lo miraba con la misma determinación que había mostrado una década atrás. «Isabela», comenzó Diego pasándose una mano por el cabello, «no puedes estar hablando en serio. Eras una niña cuando te prometí que me casaría contigo», terminó ella, acercándose otro paso. «Y tú me prometiste que lo considerarías seriamente si seguía siendo la misma niña dulce y especial que era entonces». Diego retrocedió instintivamente, chocando contra la mesa del podio. Eso fue una conversación entre un adulto y una niña. No puede tomarse en serio». Isabela inclinó la cabeza, estudiándolo con una sonrisa que era mitad diversión, mitad desafío. «¿Me estás diciendo que Diego Mendoza no cumple sus promesas? Qué extraño, considerando que en tu conferencia acabas de hablar sobre la importancia de la integridad en los negocios. Esto no es un negocio, Isabela», dijo Diego, su voz volviéndose más firme. Esto es una fantasía de la infancia que deberías haber superado hace años». Los ojos de Isabela se ensombrecieron por un momento, pero su sonrisa no vaciló. «¿Una fantasía? ¿Como la fantasía de que mi madre robó el collar de tu abuela?». Diego se tensó visiblemente. «Isabela, lo que pasó esa noche, yo era joven, no tenía poder para...». «No estoy aquí para hablar del pasado, Diego», interrumpió Isabela suavemente. «Estoy aquí para hablar del futuro, nuestro futuro». «No hay un nuestro futuro», dijo Diego recuperando su compostura y enderezándose. «Isabela, estoy comprometido. Sofía y yo nos casaremos en 6 meses». Por primera vez desde que había subido al escenario, Isabela mostró una grieta en su armadura de confianza. Sus ojos se ensombrecieron y sus labios se tensaron ligeramente, pero se recuperó rápidamente. «Lo sé», dijo simplemente. «He seguido tu vida todos estos años, pero también sé que no la amas». Diego la miró con sorpresa. «¿Perdón? En las fotos de las revistas, en las entrevistas, cuando hablas de ella, no hay pasión en tus ojos. Es un arreglo conveniente, ¿verdad? Una alianza entre familias poderosas. Mi relación con Sofía no es asunto tuyo.
respondió Diego, pero su voz sonó menos convincente. Isabela se acercó más, y ahora estaba lo suficientemente cerca como para que Diego pudiera oler su perfume, una mezcla suave de jazmín y vainilla que de alguna manera le recordaba a la niña que solía correr por los jardines de su casa. ¿La amas, Diego?, preguntó Isabela en voz baja. Mírame a los ojos y dime que la amas como yo te amo a ti. Isabela, basta, dijo Diego, pero su voz salió como un susurro. No puedes amar a alguien a quien no conoces realmente. Soy un hombre de 35 años, no el príncipe azul de tus sueños de niña. Tienes razón, admitió Isabela, sorprendiéndolo. No conozco al hombre que eres ahora, pero quiero conocerlo. Dame una oportunidad, Diego, solo una oportunidad de mostrarte quién soy realmente. Diego cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando una batalla interna. Cuando los abrió, había recuperado parte de su control. Isabela, escúchame bien, dijo, su voz tomando un tono más serio. Eres hermosa, inteligente y obviamente determinada. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte en su vida, pero yo no soy ese hombre. Mi vida, mis responsabilidades, mi futuro, todo está decidido. Isabela lo miró durante un largo momento, luego asintió lentamente. Entiendo, dijo finalmente, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Eres feliz, Diego? ¿Realmente feliz? La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Diego abrió la boca para responder con una afirmación automática, pero las palabras no salieron. Isabela sonrió tristemente. No necesitas responder, ya veo la respuesta en tus ojos. Se dirigió hacia los escalones del escenario, pero se detuvo y se volvió hacia él una vez más. Estaré en la ciudad durante los próximos 4 años estudiando. Si cambias de opinión, si decides que quieres conocer a la mujer en la que me he convertido, sabes dónde encontrarme. Comenzó a bajar los escalones, pero Diego la detuvo con su voz. Isabela. Ella se volvió, esperanza brillando en sus ojos. Ten cuidado, dijo él suavemente. Este mundo, mi mundo, puede ser cruel con las personas que no pertenecen a él. Isabela sonrió, y por un momento Diego pudo ver a la niña valiente que había conocido años atrás. No te preocupes por mí, Diego Mendoza, dijo ella. He aprendido a ser fuerte, y esta vez no me voy a rendir tan fácilmente. Una semana después del encuentro en la universidad, Isabela había desarrollado un plan meticuloso. Sentada en su pequeño departamento, con libros de administración esparcidos sobre la mesa y una laptop abierta mostrando artículos sobre la familia Mendoza, había mapeado cada aspecto de la vida social y profesional de Diego. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su madre llamando desde Ciudad de México. ¿Cómo te va, mija? ¿Ya te has concentrado en tus estudios?, preguntó María con esa mezcla de esperanza y preocupación que Isabela conocía tan bien. Todo va bien, mamá. Las clases son excelentes, respondió Isabela, omitiendo deliberadamente mencionar su encuentro con Diego. Me alegra escuchar eso. Recuerda que has trabajado muy duro para llegar hasta ahí. No dejes que nada te distraiga de tu futuro. Después de colgar, Isabela regresó a su investigación. Había descubierto que Grupo Mendoza estaba buscando pasantes para su programa de verano. Era una oportunidad exclusiva, normalmente reservada para estudiantes de último año, pero Isabela sabía que tenía las calificaciones y la determinación para conseguirlo. Durante los siguientes días, se sumergió en sus estudios con una intensidad que impresionó a sus profesores. Participaba activamente en cada clase, completaba proyectos adicionales y se quedaba hasta tarde en la biblioteca, perfeccionando cada ensayo y presentación. El viernes por la noche, Isabela se dirigió al restaurante La Parrilla Suiza. Había investigado lo suficiente para saber que Diego cenaba allí frecuentemente los viernes, usualmente acompañado por socios de negocios o, ocasionalmente, por su prometida Sofía. Se había vestido cuidadosamente para la ocasión, un vestido negro elegante pero no ostentoso, zapatos de tacón que la hacían lucir más alta y sofisticada, y un maquillaje sutil que realzaba sus rasgos naturales. Había practicado frente al espejo hasta perfeccionar una expresión de sorpresa genuina para cuando se encontrara casualmente con Diego. El restaurante era exactamente como lo había imaginado, elegante, con iluminación tenue, manteles blancos
y una clientela que obviamente pertenecía a la élite de San Luis Potosí. Isabela pidió una mesa para uno cerca de la ventana, pidió una copa de vino tinto y esperó. A las 9 en punto, Diego llegó. Isabela sintió que su corazón se aceleraba al verlo entrar, vestido con un traje azul marino que se ajustaba perfectamente a su figura. Pero su corazón se hundió cuando vio que no estaba solo. Sofía Valdivia era exactamente como aparecía en las revistas. Alta, rubia, con la clase de belleza fría y perfecta que solo el dinero y los mejores genes podían crear. Llevaba un vestido diseñador que probablemente costaba más de lo que Isabela ganaba en 6 meses, y joyas que brillaban incluso bajo la luz tenue del restaurante. Isabela los observó mientras el maître los condujo a una mesa en la esquina opuesta del restaurante. Diego parecía cortés pero distante, y Sofía hablaba animadamente mientras revisaba el menú. No parecían una pareja enamorada, más bien parecían 2 socios de negocios discutiendo un contrato. Isabela estaba considerando si debería acercarse cuando Diego levantó la vista del menú y la vio. Sus ojos se encontraron a través del restaurante y ella vio la sorpresa genuina en su rostro. Isabela le sonrió ligeramente y levantó su copa de vino en un saludo sutil. Diego dijo algo a Sofía, quien se volvió para mirar en la dirección que él indicaba. Los ojos azules de Sofía se posaron en Isabela con una expresión de curiosidad que rápidamente se transformó en algo parecido a la evaluación. Para sorpresa de Isabela, Diego se levantó de su mesa y se dirigió hacia ella. «Isabela», dijo cuando llegó a su mesa, «qué coincidencia verte aquí». «Hola, Diego», respondió ella con una sonrisa cálida. «Sí, qué pequeño es el mundo. Estaba celebrando que conseguí las mejores calificaciones en mis exámenes parciales». «Felicidades», dijo él, y parecía genuinamente complacido. «Siempre fuiste inteligente». «¿Te gustaría acompañarme con una copa?», preguntó Isabela, señalando la silla vacía frente a ella. Diego vaciló, mirando hacia su mesa donde Sofía los observaba con creciente impaciencia. «No puedo», dijo finalmente. «Estoy cenando con mi prometida». «Por supuesto», dijo Isabela sin perder la sonrisa. «¿Me la presentarías? Me encantaría conocer a la mujer que conquistó el corazón de Diego Mendoza». Diego pareció incómodo por un momento, pero asintió. «Claro». Regresó a su mesa y dijo algo a Sofía, quien se levantó elegantemente y lo siguió de vuelta a la mesa de Isabela. De cerca, Sofía era aún más impresionante. Piel perfecta, dientes perfectos, una postura que gritaba años de clases de etiqueta y refinamiento. «Sofía, te presento a Isabela Torres», dijo Diego. «Isabela, mi prometida, Sofía Valdivia». «Encantada de conocerte», dijo Isabela, levantándose y extendiendo la mano. «Diego me ha hablado mucho de ti». Sofía estrechó su mano con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Qué extraño, porque él no me ha mencionado nada sobre ti. ¿Cómo se conocen?» «Isabela y yo nos conocemos desde que era niña», intervino Diego rápidamente. «Su madre trabajaba para mi familia». Isabela notó el ligero cambio en la expresión de Sofía, una mezcla de alivio y desdén que confirmaba exactamente lo que Isabela había sospechado sobre el carácter de la mujer. «Ah, ya veo», dijo Sofía con una sonrisa condescendiente. «Qué lindo que hayas mantenido contacto con la servidumbre». El comentario fue como una bofetada, pero Isabela mantuvo su compostura. En lugar de responder con ira, sonrió dulcemente. «Sí, Diego siempre ha sido muy leal a las personas que lo conocieron antes de que la fortuna fuera lo único importante», dijo Isabela, con un tono aparentemente inocente pero cargado de significado. Diego se tensó visiblemente, captando perfectamente la implicación de las palabras de Isabela. «Bueno», dijo Sofía, claramente molesta, «deberíamos regresar a nuestra mesa. La cena se está enfriando». «Por supuesto», dijo Isabela. «Fue un placer conocerte, Sofía. Estoy segura de que tendremos muchas oportunidades de vernos en el futuro». Mientras Diego y Sofía regresaban a su mesa, Isabela pudo ver que Sofía hablaba animadamente, obviamente molesta por el encuentro. Diego la escuchaba con expresión neutra, pero de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia la mesa de Isabela. Isabela terminó su cena tranquilamente, pagó la cuenta y se dirigió hacia la salida. Al pasar cerca de la mesa de Diego, se detuvo brevemente. «Que tengan una noche encantadora», dijo con una sonrisa. «Y Diego, buena suerte con tu decisión de pasantías.
Escuché que Grupo Mendoza está buscando estudiantes excepcionales para su programa de verano. Diego la miró con sorpresa, claramente no esperando que ella supiera sobre las pasantías. ¿Vas a aplicar?, preguntó él. Ya lo hice, respondió Isabela con confianza. Con mis calificaciones y mi experiencia, estoy segura de que seré una candidata muy competitiva. Con eso, se dirigió hacia la puerta, sintiendo las miradas de ambos sobre ella. Había plantado la semilla. Ahora solo tenía que esperar a que germinara. 2 semanas después del encuentro en el restaurante, Isabela recibió la llamada que había estado esperando. Estaba en la biblioteca de la universidad, rodeada de libros de contabilidad y finanzas, cuando su teléfono vibró. Señorita Torres, habla Carmen Vázquez, del Departamento de Recursos Humanos de Grupo Mendoza, dijo una voz profesional al otro lado de la línea. Me complace informarle que ha sido seleccionada para una entrevista para nuestro programa de pasantías de verano. Isabela cerró los ojos, sintiendo una oleada de triunfo. Muchas gracias, señora Vázquez. Es un honor ser considerada. La entrevista será el próximo martes a las 10 de la mañana en nuestras oficinas corporativas. Deberá presentarse con el señor Diego Mendoza, quien supervisa personalmente nuestro programa de pasantías. Después de colgar, Isabela se permitió una sonrisa de satisfacción. Todo estaba saliendo según el plan. El martes por la mañana, Isabela se presentó en el imponente edificio de cristal que albergaba las oficinas centrales de Grupo Mendoza. Había elegido un traje sastre gris oscuro, blusa blanca y tacones moderados que proyectaban profesionalismo sin ser intimidantes. Su cabello estaba recogido en un moño bajo elegante y llevaba maquillaje minimal que realzaba su belleza natural sin parecer excesivo. La recepcionista, una mujer mayor de aspecto maternal, la dirigió al piso ejecutivo. Isabela nunca había estado en un ambiente corporativo tan elegante. Pisos de mármol pulido, obras de arte originales en las paredes y ventanales del piso al techo que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Señorita Torres, dijo Carmen Vázquez, acercándose con una sonrisa cálida. Era una mujer de mediana edad, vestida profesionalmente, con una presencia que inspiraba confianza. Es un placer conocerla. Sus calificaciones académicas son realmente impresionantes. Gracias, señora Vázquez. Estoy muy emocionada por esta oportunidad. Carmen la condujo por un pasillo hacia una sala de conferencias con paredes de cristal. El señor Mendoza la estará esperando. Debo mencionar que es inusual que él entreviste personalmente a los candidatos para pasantías, pero insistió en conocerla. Isabela sintió una chispa de satisfacción. Diego había picado el anzuelo. Cuando Carmen abrió la puerta de la sala de conferencias, Isabela vio a Diego de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad. Llevaba un traje gris carbón impecablemente cortado, y cuando se volvió hacia ella, Isabela notó que parecía más tenso de lo usual. «Buenos días, señorita Torres», dijo Diego formalmente, pero Isabela captó la ligera tensión en su voz. «Buenos días, señor Mendoza», respondió ella con igual formalidad. Carmen se retiró, dejándolos solos. Diego señaló una silla frente a la mesa de conferencias. «Por favor, tome asiento», dijo, dirigiéndose al otro lado de la mesa. «Debo admitir que me sorprendió ver su solicitud para nuestro programa de pasantías». Isabela se sentó elegantemente, cruzando las piernas y manteniendo contacto visual. «¿Por qué le sorprende? Como mencioné en el restaurante, mis calificaciones son excelentes. No dudo de sus capacidades académicas», dijo Diego, abriendo una carpeta que contenía el expediente de Isabela. «Sus calificaciones son, efectivamente, excepcionales. Promedio de 9.8, proyectos extracurriculares impresionantes, cartas de recomendación brillantes. Pero ambos sabemos que esta solicitud no es solo sobre educación». Isabela inclinó la cabeza ligeramente. «¿A qué se refiere?» «Isabela», dijo Diego, inclinándose hacia adelante, «seamos honestos el uno con el otro. Esto es parte de su plan para cumplir esa promesa de la infancia, ¿verdad?» Una sonrisa lenta se extendió por los labios de Isabela. «¿Importa cuáles sean mis motivaciones si puedo hacer el trabajo mejor que cualquier otro candidato?» Diego la estudió durante un largo momento. «¿Y puede?» «Demóstramelo», dijo Isabela, su tono cambiando de formal a desafiante. «Deme los proyectos más difíciles que tenga,
Póngame a prueba de cualquier manera que considere apropiada. Le garantizo que no me encontrará deficiente. Isabela, dijo Diego con un suspiro, esto no es un juego. Tiene razón, respondió ella, su voz volviéndose más seria. No es un juego, es mi futuro, y contrariamente a lo que pueda pensar, no estoy aquí solo por una promesa infantil. Estoy aquí porque quiero construir una carrera, porque quiero demostrar que soy capaz de cualquier cosa que me proponga. ¿Y si yo fuera un obstáculo para esa carrera?, preguntó Diego. ¿Y si trabajar aquí fuera una distracción de sus verdaderos objetivos? Isabela se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. Entonces tendría que confiar en que soy lo suficientemente profesional para separar mi vida personal de mi trabajo. ¿No le parece? Diego guardó silencio por un momento, claramente luchando con su decisión. Finalmente, se recostó en su silla. Muy bien, señorita Torres. Si insiste en que esto es puramente profesional, entonces la evaluaré como a cualquier otro candidato. Su tono se volvió más formal. El programa de pasantías dura 12 semanas. Trabajará directamente con diferentes departamentos: finanzas, marketing, operaciones y desarrollo de negocios. También estará involucrada en nuestros proyectos de responsabilidad social corporativa. Entiendo. Las horas son largas, el trabajo es demandante y las expectativas son altas. No hacemos concesiones por edad o inexperiencia. No esperaría menos, respondió Isabela. Diego la observó cuidadosamente. Hay una condición. ¿Cuál? Si acepta esta posición, debe comprometerse a mantener una relación estrictamente profesional conmigo. Nada de referencias a promesas del pasado, nada de intentos de hacer esto personal. ¿Puede comprometerse a eso? Isabela consideró la pregunta por un momento. Luego sonrió. Por supuesto, señor Mendoza. Soy una profesional. Excelente, dijo Diego extendiéndole la mano. Bienvenida a Grupo Mendoza, señorita Torres. Cuando Isabela estrechó su mano, sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo. Diego también debió sentir algo, porque retiró su mano rápidamente. Comenzará el lunes próximo, dijo él, su voz ligeramente ronca. Carmen le dará todos los detalles. Isabela se levantó, alisó su falda y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia él. Señor Mendoza, una pregunta más. ¿Sí? ¿Su prometida sabe que me contrató? Diego la miró con una expresión que no pudo descifrar. Los asuntos de personal de la empresa no requieren la aprobación de la señorita Valdivia. Por supuesto, dijo Isabela con una sonrisa inocente, solo curiosidad profesional. El primer día de Isabela en Grupo Mendoza comenzó a las 7 de la mañana. Había llegado temprano, queriendo causar la mejor primera impresión posible. El edificio estaba apenas empezando a llenarse de empleados, y Isabela aprovechó la oportunidad para familiarizarse con el ambiente. Carmen Vázquez la recibió en el vestíbulo con una sonrisa cálida y un gafete de identificación que llevaba su foto y el logo de la empresa. Su primera semana será en el departamento de finanzas, explicó Carmen mientras subían en el elegante ascensor. Trabajará con el equipo del señor Rodríguez en el análisis de proyectos de inversión. El departamento de finanzas ocupaba todo el 8º piso del edificio. Isabela fue presentada a su supervisor, Alberto Rodríguez, un hombre de 40 y tantos años, con una sonrisa genuina y una reputación de ser uno de los mejores analistas financieros del país. Señorita Torres, he revisado su expediente académico, dijo Alberto mientras la conducía a su estación de trabajo. Sus profesores hablan muy bien de su capacidad analítica. Espero que esté lista para ser desafiada. Más que lista, señor Rodríguez. Durante los primeros 3 días, Isabela se sumergió completamente en el trabajo. Analizó estados financieros, creó modelos de proyección y participó en reuniones con clientes potenciales. Su jornada laboral se extendía desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero lejos de agotarla, la energizaba. El miércoles por la tarde, Isabela estaba revisando un análisis de flujo de caja cuando escuchó voces familiares en el pasillo. Alzó la vista para ver a Diego caminando hacia el departamento de finanzas, acompañado por 2 ejecutivos senior que Isabela reconoció de las fotos en el sitio web de la empresa. Diego llevaba un traje azul marino que realzaba el color de sus ojos, y cuando entró al área de trabajo,
Su presencia pareció llenar todo el espacio. Isabela se concentró en su pantalla, fingiendo no haber notado su llegada. ¿Cómo está progresando nuestra nueva pasante? Escuchó Isabela que Diego preguntaba a Alberto. Excepcional, respondió Alberto con entusiasmo. Es la primera vez en años que veo a alguien captar los conceptos tan rápidamente. De hecho, ayer encontró un error en uno de nuestros modelos que nadie había detectado. Isabela sintió una oleada de satisfacción al escuchar el elogio, pero mantuvo los ojos fijos en su trabajo. «Isabela», llamó Diego. Ella levantó la vista con una expresión de sorpresa perfectly actuada. «Señor Mendoza, buenos días. ¿Podríamos hablar un momento?» Isabela guardó su trabajo y siguió a Diego hacia una sala de conferencias pequeña al final del pasillo. Cuando cerraron la puerta, la tensión en el aire era palpable. «Alberto dice que está superando todas las expectativas», dijo Diego, manteniéndose de pie cerca de la ventana. «Espero estar cumpliendo con los estándares de la empresa», respondió Isabela profesionalmente. «Los está superando», admitió Diego, lo cual me lleva a preguntarme si no he subestimado sus motivaciones. Isabela inclinó la cabeza. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que tal vez realmente está aquí por razones profesionales, no solo...» Se detuvo, claramente luchando con cómo expresar sus pensamientos. «¿No solo para perseguir a un hombre comprometido?», terminó Isabela por él con una ligera sonrisa. Diego se sonrojó ligeramente. «Eso fue grosero de mi parte sugerirlo». «No, fue honesto», dijo Isabela, acercándose un paso. «Y aprecia la honestidad. Déjeme ser igualmente honesta con usted, Diego». Él se tensó al escuchar su nombre de pila. «Sí, vine aquí parcialmente por usted», continuó Isabela. «Pero durante estos 3 días he descubierto algo que no esperaba. ¿Qué? Que realmente amo este trabajo, que soy buena en esto, que puedo construir una carrera aquí independientemente de lo que pase entre nosotros». Diego la estudió cuidadosamente. «¿Y eso cambia sus planes respecto a mí?» Isabela sonrió, una sonrisa que era parte misteriosa, parte desafiante. «No cambia el hecho de que creo que deberíamos estar juntos, pero sí significa que ya no voy a perseguirlo desesperadamente. Si va a enamorarse de mí, Diego Mendoza, será porque elige hacerlo, no porque yo lo acose». La declaración lo tomó por sorpresa. Isabela. «Ah, y Diego», agregó ella, dirigiéndose hacia la puerta. «La próxima vez que hable con Alberto, podría mencionarle que he identificado otra inconsistencia en el modelo Proyecto Esperanza. Los números de la proyección a 5 años no coinciden con las variables del mercado actual». Salió de la sala de conferencias, dejando a Diego parado allí, claramente impresionado y confundido a la vez. El viernes por la tarde, Isabela estaba empacando sus cosas cuando Alberto se acercó a su escritorio. «Isabela, ¿tienes planes para el fin de semana?» «Solo estudiar y descansar. ¿Por qué?» «El señor Mendoza está organizando una reunión informal mañana por la noche en su casa. Algunos miembros senior del equipo, algunos clientes importantes. Quiere que vengas». Isabela sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo una expresión neutra. «¿Estás seguro?» «Solo soy una pasante que ha impresionado a todo el mundo en menos de una semana», dijo Alberto con una sonrisa. «Además, estas reuniones son parte de tu educación. Necesitas ver cómo funciona el networking en el mundo real». Esa noche, Isabela llamó a su madre para contarle sobre la invitación. «¿Vas a ir?», preguntó María, con preocupación evidente en su voz. «Por supuesto», respondió Isabela. «Es una oportunidad profesional importante». «Mija», dijo María suavemente, «ten cuidado. Recuerda lo que pasó la última vez que estuvimos en esa casa». «Esto es diferente, mamá», dijo Isabela con determinación. «Esta vez yo no soy la hija de la empleada doméstica. Esta vez pertenezco allí por mi propio mérito». Mientras colgaba el teléfono, Isabela se dirigió a su pequeño armario para planear su atuendo para la reunión. Sonrió para sí misma. Por primera vez en 10 años, regresaría a la mansión Mendoza, pero esta vez entraría por la puerta principal. El sábado por la noche, Isabela se detuvo frente a los imponentes portones de hierro forjado de la mansión Mendoza. Sus manos temblaban ligeramente mientras el guardia de seguridad revisaba la lista de invitados. Después de 10 años, estaba regresando al lugar que había obsesionado sus sueños y pesadillas. Había elegido cuidadosamente su atuendo. Un vestido de cóctel color esmeralda
que realzaba sus ojos dorados y complementaba su piel morena, zapatos de tacón alto que le daban una presencia imponente y joyas sencillas pero elegantes que había comprado con sus ahorros. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros y se había maquillado con un estilo sofisticado pero natural. Cuando los portones se abrieron y su taxi se dirigió por el sendero de grava, Isabela sintió una oleada de emociones contradictorias. La mansión lucía exactamente como la recordaba, pero ahora la veía con ojos adultos. Las extensas áreas verdes perfectamente mantenidas, las fuentes ornamentales que brillaban bajo las luces del jardín y la majestuosa arquitectura colonial que gritaba poder y privilegio. El taxi se detuvo frente a la entrada principal. Isabela respiró profundo, pagó al conductor y se dirigió hacia la puerta donde un mayordomo uniformado esperaba para recibir a los invitados. «Buenas noches, señorita». ¿Su nombre? Isabela Torres. El mayordomo revisó su lista y asintió con una sonrisa profesional. «Bienvenida, señorita Torres. El señor Mendoza y sus invitados están en la terraza principal». Isabela atravesó el vestíbulo que había conocido como el patio de juegos de su infancia. Los pisos de mármol pulido reflejaban la luz de las arañas de cristal y las paredes estaban adornadas con pinturas que valían más que lo que la mayoría de las personas ganaban en toda su vida. Pero esta vez, Isabela no se sintió intimidada. Caminó con la confianza de alguien que pertenecía allí. La terraza principal estaba elegantemente decorada con luces tenues y mesas de cóctel distribuidas estratégicamente. Había aproximadamente 30 invitados, hombres en trajes costosos y mujeres con vestidos diseñador, todos conversando con las copas de champán en mano. Isabela reconoció algunas caras de las revistas de sociedad y los periódicos financieros. «Isabela». La voz de Alberto Rodríguez la llamó desde cerca de la fuente central. Se acercó a ella con una sonrisa cálida, acompañado por su esposa, una mujer elegante de mediana edad. «Te ves hermosa. Quiero presentarte a algunas personas importantes». Durante la siguiente hora, Alberto la introdujo a varios ejecutivos, inversionistas y personalidades de la élite local. Isabela se desenvolvió con naturalidad, conversando inteligentemente sobre tendencias del mercado, proyectos de desarrollo sustentable y las perspectivas económicas de la región. Su educación autodidacta en temas empresariales, combinada con su carisma natural, causó una impresión favorable en todos los que conoció. «Es refreshing conocer a una joven tan bien preparada», le comentó el licenciado Hernández, director de uno de los bancos más importantes de la ciudad. «¿En qué universidad estudia?» «Universidad Panamericana», respondió Isabela. «Estoy en mi primer año de administración de empresas, pero también estudio por mi cuenta temas de finanzas internacionales y desarrollo sustentable». Impresionante. Con esa actitud, llegará lejos. Isabela estaba conversando con un grupo de empresarios cuando sintió una presencia familiar detrás de ella. Se volvió para encontrar a Diego acercándose, acompañado por Sofía Valdivia. «Isabela», dijo Diego, su voz formal pero con un toque de calidez. «Me alegra que pudiera venir». «Gracias por la invitación, señor Mendoza. Su casa es hermosa». Sofía, que llevaba un vestido blanco de diseñador que probablemente costaba más que el salario anual de Isabela, la observó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Nos volvemos a encontrar», dijo Sofía con tono aparentemente amigable. «Diego me comentó que está trabajando en la empresa». «Así es», respondió Isabela. «Es una oportunidad increíble de aprendizaje». «Qué admirable», dijo Sofía, aunque su tono sugería lo contrario. «Debe ser difícil equilibrar el trabajo con los estudios. Y supongo que viene de muy lejos para llegar a la oficina». La implicación era clara. Sofía estaba recordándole a Isabela su lugar en la jerarquía social. Pero Isabela había aprendido a jugar este juego. «En realidad, vivo bastante cerca de las oficinas», respondió Isabela con una sonrisa dulce. «Y encuentro que el trabajo me energiza en lugar de agotarme. Cuando amas lo que haces, no se siente como trabajo». «Sasma, ¿y qué planea hacer después de la universidad?», preguntó Sofía, claramente intentando encontrar algo que la hiciera ver inferior. «Mi plan es obtener una maestría en Harvard o Wharton», respondió Isabela con confianza, «y eventualmente dirigir mi propia empresa de consultoría en sustentabilidad». Diego alzó las cejas,
obviamente impresionado por la ambición de Isabela. Sofía, por otro lado, parecía haber perdido algo de su seguridad. «¡Qué ambicioso!», murmuró Sofía. En ese momento, se acercó una mujer mayor que Isabela reconoció inmediatamente, aunque había envejecido considerablemente en 10 años. Era la señora Victoria Mendoza, la abuela de Diego, la misma mujer que había acusado a su madre de robo y las había echado de la casa. «Diego, querido», dijo la señora Victoria con voz autoritaria, «¿no vas a presentarme a tu empleada?». El silencio que siguió fue tenso. Isabela sintió todas las miradas del grupo sobre ella, pero mantuvo su compostura. «Abuela», dijo Diego, claramente incómodo, «te presento a Isabela Torres, una de nuestras pasantes más prometedoras». Los ojos de la señora Victoria se estrecharon mientras estudiaba a Isabela. «Torres», repitió lentamente, «ese apellido me suena familiar». Isabela se irguió, mirando directamente a los ojos de la mujer que había destruido su infancia. «Es posible, señora Mendoza. Mi madre, María Torres, trabajó para su familia hace algunos años». El reconocimiento fue instantáneo. Los ojos de la señora Victoria se endurecieron y su expresión se volvió fría como el hielo. «Ah, sí», dijo con veneno en la voz, «la ladrona». El grupo entero se quedó en silencio. Isabela sintió que su corazón latía con fuerza, pero no permitió que su compostura se quebrara. «Mi madre no es una ladrona», dijo Isabela con voz clara y firme. «Nunca lo fue». «¿Te atreves a contradecirme en mi propia casa?», siseó la señora Victoria. «Me atrevo a defender la reputación de mi madre», respondió Isabela sin retroceder, «especialmente cuando sé que la acusación fue falsa». Diego se adelantó, claramente alarmado por la dirección que estaba tomando la conversación. «Abuela, tal vez esto no es el momento ni el lugar». «Al contrario», interrumpió Isabela, su voz volviéndose más fuerte. «Creo que es exactamente el momento y el lugar adecuados». Se volvió hacia el grupo de invitados que ahora los observaba con fascinación y horror. «Hace 10 años, mi madre y yo fuimos expulsadas de esta casa bajo la acusación de robo. Una acusación que era completamente falsa. Mi madre trabajó fielmente para esta familia durante 8 años y jamás tomó nada que no le perteneciera». «¿Cómo te atreves?», gritó la señora Victoria. «Encontré el collar en su habitación». «Sí», dijo Isabela, su voz ahora cargada de emoción pero controlada. «Alguien lo puso allí, pero no fue mi madre». Se volvió hacia Diego, quien la miraba con una expresión de shock y algo parecido a la comprensión. «La verdad tiene una forma de salir a la luz, ¿no cree, Diego?». El silencio en la terraza era ensordecedor. Todos los invitados observaban la confrontación como si fuera una obra de teatro, con sus copas de champán suspendidas a medio camino hacia sus labios. Diego miraba entre Isabela y su abuela con una expresión de creciente alarma. «Isabela», dijo Diego en voz baja, «creo que deberíamos...». «No», interrumpió Isabela, su voz firme pero no agresiva. «He guardado silencio durante 10 años. He cargado con la humillación, con la injusticia, con el dolor de ver a mi madre llorar cada noche, porque la habían acusado falsamente de algo que jamás haría». Se volvió hacia la señora Victoria, quien había palidecido considerablemente. «Pero ya no soy una niña de 8 años, señora Mendoza. Soy una mujer adulta y merezco la verdad. Mi madre merece la verdad». «La verdad es que tu madre era una ladrona», siseó la señora Victoria, pero su voz había perdido algo de su convicción anterior. «¿En serio?». Isabela sacó su teléfono del pequeño bolso que llevaba. «Porque tengo aquí una declaración muy interesante de Esperanza Morales, quien trabajaba como mucama en esta casa al mismo tiempo que mi madre». Diego se acercó un paso. «Isabela, ¿qué estás diciendo?». «Esperanza nunca habló en aquel momento porque tenía miedo de perder su trabajo», continuó Isabela, manteniendo los ojos fijos en la señora Victoria. «Pero ahora ya es mayor, ya no depende de este empleo, y su conciencia no la deja dormir tranquila». Isabela leyó desde su teléfono. Esperanza Morales declara que la noche del 15 de octubre de 2015 vio a la señora Victoria Mendoza entrar a la habitación de María Torres mientras ésta se encontraba trabajando en la cocina. La señora Victoria llevaba algo en la mano y cuando salió de la habitación ya no lo tenía. El grupo de invitados comenzó a murmurar entre sí. La señora Victoria se aferró al brazo de Diego,
su rostro ahora completamente pálido. Eso es mentira, tartamudeó. ¿En serio? Isabela guardó su teléfono y se acercó un paso más a la mujer mayor. Entonces explíqueme por qué, señora Mendoza. ¿Por qué acusaría falsamente a mi madre? ¿Qué había hecho María Torres para merecer que destruyera su reputación? Diego, gritó la señora Victoria claramente desesperada. No vas a permitir que esta advenediza me hable así. Pero Diego no estaba mirando a su abuela. Tenía los ojos fijos en Isabela, y en su expresión había algo parecido al horror y la comprensión. Dios mío, murmuró Diego. Abuela, ¿es cierto? Por supuesto que no es cierto, respondió la señora Victoria, pero su voz sonaba histérica. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Isabela, su voz ahora más suave pero cargada de dolor. ¿Qué le había hecho mi madre para merecer eso? La señora Victoria miró alrededor del grupo de invitados que ahora la observaba con una mezcla de shock y disgusto. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia e impotencia. «Porque vi cómo te miraba», explotó finalmente. «Vi cómo mi nieto te miraba, cómo jugaba contigo, cómo te trataba como si fueras de la familia». El silencio que siguió fue absoluto. Isabela sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «¿Qué?», susurró Diego. «Era una niña de 8 años de una familia de sirvientes», continuó la señora Victoria, ahora que las compuertas se habían abierto. «Y ya estaba actuando como si fuera la princesa de la casa. Te seguía por todas partes y tú la consentías. Le dabas ideas por encima de su estación». Isabela sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se las contuvo. Así que decidió destruir a mi familia para proteger a la suya. «Protegí a esta familia de una relación inapropiada», gritó la señora Victoria. «Y veo que no funcionó porque aquí estás otra vez, tratando de seducir a mi nieto. Abuela, basta». Diego finalmente encontró su voz y sonaba horrorizada. «¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste arruinar la vida de una familia inocente?» «Lo hice por ti», insistió la señora Victoria. «Por tu futuro, por el futuro de esta familia». Diego se pasó las manos por el cabello claramente abrumado. «María Torres, una mujer honesta, trabajadora, que nos sirvió fielmente durante años, y tú la acusaste falsamente de robo para alejar a su hija de mí. Era necesario, era monstruoso», gritó Diego, perdiendo completamente la compostura. Sofía, quien había estado observando toda la escena en silencio, finalmente habló. «Diego, quizás deberíamos terminar esta conversación en privado». «No», dijo Isabela firmemente. «Esto necesita ser dicho frente a testigos. Durante 10 años mi madre y yo hemos cargado con la vergüenza de una acusación falsa. Estas personas merecen saber la verdad». Se volvió hacia el grupo de invitados. «María Torres no era una ladrona. Era una mujer honesta que fue víctima de los prejuicios y la crueldad de alguien que pensó que su estatus social la daba derecho a destruir vidas inocentes». Varios de los invitados asintieron, claramente conmovidos por la revelación. Alberto Rodríguez se acercó y puso una mano reconfortante en el hombro de Isabela. «Isabela», dijo suavemente, «lo siento mucho. Esto nunca debió haber pasado». Diego se acercó a su abuela, quien ahora temblaba y lloraba. «Abuela, ¿te das cuenta de lo que has hecho? ¿Te das cuenta del daño que causaste? Yo solo quería proteger a la familia», sollozó la señora Victoria. «No», dijo Diego con voz firme, «querías controlar mi vida, y en el proceso destruiste la vida de 2 personas inocentes». Se volvió hacia Isabela, sus ojos verdes llenos de dolor y arrepentimiento. «Isabela, yo no tengo palabras. No hay manera de compensar lo que mi familia te hizo a ti y a tu madre». Isabela lo miró durante un largo momento. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme. «Tienes razón, Diego. No hay manera de compensar 10 años de dolor. 10 años de ver a mi madre trabajar 3 empleos para mantenernos, sabiendo que había perdido su reputación por una mentira. 10 años de cargar con la humillación de ser etiquetadas como ladronas». Se limpió las lágrimas y se irguió. «Pero saber la verdad, finalmente saber la verdad, eso es suficiente por ahora». Con eso, Isabela se dirigió hacia la salida de la terraza, pero antes de irse, se volvió una última vez hacia la señora Victoria. «Una cosa más, señora Mendoza.
La niña de 8 años que usted tanto temía, esa niña ha crecido para convertirse en una mujer que no necesita la aprobación de nadie para saber cuál es su lugar en el mundo. Y mi lugar no está definido por mi origen, sino por mis acciones y mi carácter. Isabela salió de la mansión con la cabeza en alto, dejando atrás a un grupo de invitados conmocionados, una anciana llorando, un prometido confundido y un hombre que finalmente comenzaba a entender el verdadero costo de su silencio.